Bueno, hola chicas, la idea de hoy es trabajar con el texto de Barreiro, ver la última parte del texto de Thelma Barreiro para ya cerrarlo a este texto, ¿sí? Bueno, es importante hacer un recorrido de lo que fue diciendo la autora en este texto. Es importante saber de lo que ella habla con respecto a los mecanismos distorsionantes. Una de las cosas que charlamos en la clase tiene que ver con que podemos hacer una comparación de lo que Romero dice con respecto a los roles disfuncionales. Pero pensar en mecanismos distorsionantes dentro del grupo no está delimitado a una persona en particular, sino que habla como de mecanismos que surgen en este compartir con otros, en donde se dan determinados procesos que hacen que esto sea un grupo, ¿sí? Lo pensamos entonces en el aula y decimos que pueden aparecer distintos mecanismos que lo que hagan es obstaculizar el proceso que nosotros o el objetivo que nosotros tenemos dentro del aula. Bueno, sobre esto también es importante pensar que dentro de los grupos y nosotras como docentes posicionarnos como miembros de ese grupo, vamos a establecer, si bien no va a ser una cuestión de que va a sobresalir una matriz sobre otra, pero sí podemos pensar lo que se dan determinadas situaciones que se pueden pensar más en una matriz cooperativa o colaborativa y determinadas situaciones que nos hacen pensar en un grupo que tiene que ver con una matriz más competitiva. Decimos que lo que mejor sería es una matriz colaborativa porque es donde se establece un buen clima grupal. Bueno, en las últimas hojas del texto la autora hace referencia al mito de la competencia como estímulo y ella acá hay una frase importante que dice: el trabajo es un medio para ganarles a otros. Si yo me posiciono en establecer situaciones de enseñanza que sean competitivas, por ejemplo, digo, bueno, los 10 primeros que terminen esta situación tienen un 10, o el primero que termina va a ser secretario, llevándolo al ámbito de inicial. Eso genera una situación competitiva, en donde los chicos, ¿qué es lo que van a pensar? Van a pensar en ganarle a los otros, no van a pensar en estar motivados por esa situación de enseñanza. Por eso ella dice que el mito de la competencia como estímulo es un mito, no tiene sentido. La idea siempre es establecer la enseñanza del trabajo colaborativo, la enseñanza del trabajo con otros. Si yo lo puedo mirar desde mi posición como docente, seguramente que si yo en mi aula hago propuestas en donde tengo en cuenta a la profesora de artística y a la profesora o la profesora de educación física, las propuestas son integradas y seguramente van a ser mucho mejores si yo no sé para nada lo que da el profesor de educación física y la profesora de artística, ¿sí? Bueno, hay algunos ítems a tener en cuenta que tienen que ver con esta formación, digamos, del grupo, ¿sí? En principio, la composición del grupo tiene que ver con las personalidades individuales, particulares de cada uno de los miembros. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de esto, también podemos pensar en lo que Pichón Riviera hablaba del ECRO, porque tiene que ver con esta subjetividad que yo traigo al grupo, que también tiene que ver con mi historia y mi aprendizaje de cómo vincularme con los otros. También existe una determinada configuración grupal. Acá la autora dice que el grupo no es igual a la suma de sus miembros, sino que importa mucho cómo se va configurando, cómo se va armando este grupo. Y ahí aparecen las alianzas, los rechazos, el poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va conformando este grupo? También ella dice la historia vincular previa. Con las chicas en la clase charlamos, bueno, a veces esto sucede más en primaria o en secundaria. Chicos que han venido de un jardín, de una salita particular, se encuentran en el primer grado y eso a veces genera que esta historia vincular arme como distintos subgrupos. Eso también incide en la matriz vincular o incide en cómo se va a conformar ese grupo.
Y lo que nosotros charlamos también, que es muy importante y que se relaciona con el otro ítem, tiene que ver con la incidencia del entorno. En este caso, ustedes piensen en lo que charlamos con Lidia Fernández, con lo que charlamos con los niveles, recuerdan, institucionales, el nivel formal, el informal y el fantasmático. Esto de cómo se configura la institución escolar nos va a dar la pauta también de cómo va a configurarse o cómo va a estar este grupo. Y obviamente que es interesante pensarlo también en la autoridad dentro de la institución, el equipo de conducción, también la figura de autoridad podría pensarse dentro del grupo el docente. Cómo se dé esta relación con la autoridad también va a marcar el clima y la matriz vincular del grupo. Y después lo último que es importante que sepan, que es lo que ella define como lo manifiesto y lo subyacente, tiene que ver con lo manifiesto como lo más consciente, lo que uno puede observar, y lo subyacente es lo que está como debajo, que estaría, si se quiere, en lo que Lidia Fernández nombra como lo fantasmático, o nosotros lo podríamos pensar como lo inconsciente. ¿Sí? Bueno, esto sería como para cerrar el texto. Recuerden que hay algunos conceptos que tienen que saber de la autora. Dijimos saber qué sería grupo sano, grupo enfermo, y tener en cuenta que un grupo sano tiene una matriz cooperativa o colaborativa y un grupo enfermo tiene una matriz de competencia. Saber cuáles son los mecanismos distorsionantes, saber cuáles son las características de estas dos matrices y tener en cuenta estos elementos que son los que hacen la formación del grupo. ¿Sí? Bueno, un saludo a todas y que sigan muy bien.